Puerto Rico, para Cristo respirando amor. Les habla Rubén, la Santa, amigo de ustedes. Estoy aquí en una asignación respecto al tema de la hechicería, porque nos ha inquietado el espíritu en estas semanas. Aclararle a muchas personas que están jugando con diferentes doctrinas y diferentes prácticas, sobre todo prácticas, que yo las comparo como los niños que están metiendo los dedos en los enchufes eléctricos. Es decir, empiezan a jugar con una serie de asuntos que realmente por desconocimiento los lleva a vivir experiencias altamente perniciosas, altamente perjudiciales para su salud espiritual. Vamos a hablar de la hechicería, pero vamos a remontarla en su origen antiguo, porque lo que se practica usualmente como hechicería hoy día realmente son prácticas supersticiosas que las personas que las practican no tienen un conocimiento profundo y solamente lo que hacen es tocar el piano de oído. Cuando las cosas les resultan, pues entienden que están en ese tema, que están en esa práctica, pero no tienen realmente conciencia de dónde se están metiendo. Así que nosotros lo que vamos a hacer es establecer el origen real, histórico, de estas prácticas y dónde es que se remontan. Para empezar, la hechicería como tal, habría que definirla como el uso de toda actividad espiritual, de toda capacidad que pueda tener el ser humano y la misma vida como actividad creadora, es decir, como actividad de poder, como actividad de materialización o de realización de realidades, de asuntos que se puedan ver, que usualmente se consideran como cosas fuera de lo normal. Parte de la conciencia que nos lleva a establecer esta temática es que se sepa que es todo lo contrario. No son cosas fuera de lo normal, es lo más normal de la realidad misma. Es decir, la realidad misma, y en eso es que se basa la hechicería antigua, la realidad misma está llena de capacidades y de potencialidades y de maravillas. Y los hechiceros a través de la historia lo que han hecho es aprovechar todos esos recursos y activar todas esas fuerzas. En otras palabras, el poder creador del universo, lo que permite que se produzcan realidades, que se puede resumir en la palabra gran poder. El gran poder de Dios, el gran poder creador, la energía creadora de práctica de hechicería. En la antigüedad, especialmente el antiguo Egipto, tras el ropaje de la idolatría, tras el ropaje del politeísmo, es decir, de los dioses, se estaba haciendo relación, contacto, comunión con todas las fuerzas del universo que permiten que se materialicen o se activen o se lleven a cabo las diferentes realidades y maravillas del universo. Los dioses egipcios representaban fuerzas creativas, fuerzas del universo, fuerzas de la naturaleza, y los hechiceros, que en aquella época eran los sacerdotes egipcios, aprendían a través de un entrenamiento que le tomaba años, aprendían a cómo hacer reales, cómo activar todas esas potencialidades. En el caso de Egipto, específicamente, se resumió todo ese conocimiento del gran poder, de cómo se activa el gran poder, o sea, de los poderes, se resumió en el tema de la hermética, que lo habíamos tratado hace unos meses atrás en este programa, y se había explicado que la hermética como tal es el pensamiento, la doctrina, la práctica de cómo hacer que el poder creador se actualice. Que ocurran cosas maravillosas, que ocurran cosas que no son las usuales, lo que el ser humano no puede usualmente hacer,
estas personas con esos conocimientos lo pueden lograr. Así que el sacerdocio egipcio pasaba un entrenamiento de años que consistía precisamente en estudiar los dioses, conocer los dioses egipcios, conocer cada dios egipcio y conocer un artefacto que le podemos llamar una especie de hechizo o de fetiche. Conocer ese fetiche era la manera de entrenarse en el uso de los dioses y entrenarse en el uso de las fuerzas creadoras. Ese fetiche es la escritura egipcia. Yo le estoy hablando de cosas que no son fáciles de discernir, le estoy hablando de cosas que no son fáciles de estudiar, inclusive para la gente que se dedica a estas prácticas. Así que les estoy hablando de una cosa que puede sonar novedosa, pero no es nada de novedoso. La escritura egipcia, y de hecho la palabra jeroglífico, que es la que se usa para la escritura egipcia, quiere decir inscripciones sagradas, porque novedosa, pero no es nada de novedoso. La escritura egipcia, y de hecho la palabra jeroglífico, que es la que se usa para la escritura egipcia, quiere decir inscripciones sagradas, porque cada jeroglífico, cada dibujito era un pequeño ídolo que el escriba, o sea, el que aprendía a escribir en esos jeroglíficos, estaba de alguna forma resumiendo, concentrando en el jeroglífico el gran poder de los dioses de cada jeroglífico en particular. Es decir, los jeroglíficos, la escritura egipcia es una forma de condensar, a través de los dibujos, condensar las fuerzas cósmicas que se manifiestan en cada uno de los dioses. Así que la escritura sagrada egipcia era un arte de hechicería. Hechicería entendida todos esos dioses son precisamente lo que la escritura llama ángeles caídos. O sea que lo que llamamos ángeles caídos o demonios, a fin de cuentas, son las mismas realidades que estaba el mundo egipcio adorando. O sea que había toda una civilización, la civilización egipcia, que adoraba a los demonios. Lo que pasa es que los demonios que ellos adoran, no los adoran porque sean horrendos, los adoran porque eran preciosos y hermosos. O sea, esa cualidad que la palabra llama